vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Hoy vamos a leer en el libro de Números, capítulo 11, del versículo 4 al versículo 10. Y el vulgo que había en medio tuvo en vivo deseo, y volvieron, y aún lloraron los hijos de Israel, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, del balde, de los cohombros, y de los melones, y de los puerros, y de las cebollas, y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bdelio. Derramábase el pueblo, y recogían y molían en los molinos, o majaban en morteros, y lo cocían en una caldera. O hacían de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el real de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y el furor de Jehová se encendió en gran manera. También pareció mal a Moisés. ¿Acaso no será legítimo llorar por nuestras familias cuando pensamos que a la familia le falta alguna cosa? O cuando por alguna razón no los vemos tan felices como quisiéramos verlos. Ciertamente, alguna vez hemos mencionado, en realidad los padres aman más a los hijos que los hijos a los padres. No necesariamente como una intención, por supuesto, sino por el hecho simple de que la vida de los padres es más larga, más prolongada. Ha sido más entendido y entendible el esfuerzo que han hecho por los hijos al cuidarlos desde el principio de la vida, que los hijos que simplemente llegan a un hogar determinado, están ahí, reciben, aprenden a recibir cariño y también a darlo en una cierta medida. Pero cuando por alguna razón los padres ven sufrimiento en los hijos o carencia, no necesariamente son los hijos los que lloran, son los padres los que por regla general lloran por los hijos. En este pasaje interesante encontramos a los padres llorando por sus hijos. ¿Pero por qué lloraban? ¿Cuál es el motivo de su llanto? ¿Realmente estaban llorando por los hijos? ¿Estaban de veras llorando por sus familias? ¿O estaban llorando por sí mismos? Y es en este detalle que quisiéramos fijar nuestra atención en este caso. Tenemos al pueblo, y ya recordamos en otras ocasiones, dice San Pablo que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, aun cuando sea historia, está escrito para enseñarnos a ver la diferencia entre el bien y el mal, para que sepamos distinguir las cosas que hay dentro de nosotros, para que sepamos cómo encontrar los caminos y el camino que necesitamos hallar. Pero en fin, el pueblo tuvo un vivo deseo. Lloraron, ¿y qué es lo que empezaron a pedir? Que nos diera a comer carne. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde y las varias cosas que están mencionando aquí. Nos detenemos aquí un momentito para pensar qué estaba pasando con ellos. Estaban, sin duda alguna, utilizando los dos canales que ya hemos mencionado también en otros sentidos. Tienen la mayor importancia en lo que decidimos, en lo que escogemos y en lo que hacemos: la memoria y la imaginación. ¿Qué es lo que estaban recordando? Si fuéramos a placar con muchos hogares donde hay problemas, encontraríamos que en realidad la memoria en el recuerdo de las cosas que simbolizan estos alimentos que se mencionan aquí es culpable largamente de los problemas que hay ahí. Sin tomar tiempo para detallar los porqués, puede hacerse en otra ocasión, diríamos que las tres cosas fundamentales que se representan en estas cosas son la ambición, la gula y el sexo. Por ejemplo,
tanto las cebollas como los ajos estaban utilizadas de cierta manera en la antigüedad. Se les daba una porción ya asignada, incluso se hacía pública, que de lo que se daba a los esclavos, los poderes o facultades que se les atribuyen, en fin, etcétera. Pero para el caso, solamente vamos a pensar en lo que esto significa para hogares presentes y lo que hace que los padres recuerden, no dejen de recordar alguna cosa, que hace que lloren cuando lloran por sus hijos realmente. Empecemos con la primera idea, por ejemplo, la ambición. La ambición bien utilizada, como tantas otras, como casi cualquier emoción humana, cualquier proyección humana, no necesariamente es mala en sí. Todo depende de hacia dónde se dirige y qué fuerza tiene y qué es lo que hace para obtener lo que busca. ¿Qué es la ambición? La ambición es un deseo intenso de algo en alguna forma. Este deseo, repito, puede ser bueno, puede ser la ambición de autosuperación, puede ser la ambición de hacerle bien a alguien, puede ser la ambición de ver que alguien sea feliz, o puede ser exactamente lo opuesto, la ambición de tener, de poseer, de lograr, de controlar o de hacer. La ambición dañina que se mueve en el seno de una familia, en el seno de un hogar, donde luchan el padre y la madre por lograr que los hijos entiendan que la ambición buena de ellos es que por lo menos tengan valor en sí mismos, que valgan para otros, que sean útiles, que sean una luz en alguna parte y tengan luz dentro de sí. La ambición de los padres está bien, pero ¿qué pasa cuando la ambición se equivoca? O cuando los padres se ponen el uno en contra del otro porque tienen la ambición de controlar el afecto de los hijos o la ambición de lograr cosas que no debieran buscar. ¿Qué pasa entonces? Y se presentan sin duda alguna, después de que la ambición empieza a trabajar, otro tipo de cosas, como por ejemplo la crueldad en el trato, las palabras difíciles de olvidar. Hablamos de memoria. Cuán cierto es que recordamos con más facilidad aquello que nos hace daño, recordamos por más tiempo aquello que nos enoja o nos duele. Nos sigue molestando cuando podemos ver en la memoria alguna situación o persona o cosa que nos hizo daño. Y muchas veces este recuerdo persigue a la persona casi indefinidamente. El recuerdo a través de colores, situaciones, gente. Y este recuerdo destruye, daña. Isaías, el profeta, tiene una frase, tiene muchas frases bellas, pero hay una. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando uno piensa en perseverar con el pensamiento en Dios, no se trata de una idea vaga, no se trata de una figura difusa. Se trata, cierto, de la persona infinita en el universo que llamamos Dios, pero es todo aquello que Él representa. Por ejemplo, el olvido, y el olvido de la mejor manera. Jesucristo mismo, con una porción de su propia vida, de su sangre, dice también Isaías, formó un mar de olvido a espaldas de Dios. ¿Y nosotros? Es muy fácil dar gracias por aquellas cosas que nos agradan. Hay tantas cosas que recibimos de Dios. Pero no es fácil dar gracias cuando las cosas son exactamente lo opuesto a lo que queremos. Cuando tenemos pérdidas, cuando hay dolor, cuando hay injusticias en nuestra contra o en contra de aquellos a quienes amamos. Cuando suceden pérdidas que quisiéramos no haber tenido y que la pérdida se repite en una y otra forma, una y otra vez. Y viene la tentación del enojo, del rencor, del disgusto, de la intención del desquite en alguna forma. Y todo porque la memoria se equivoca en el rumbo que toma. Nos acordamos. Y lo único que tenían delante que podían ver era lo que su imaginación les dictaba como algo repetitivo,
Alguien dirá, pero no era su imaginación, era repetitivo el pan que recibían. Todos los días maná, todos los días lo mismo. Nuestra alma está cansada, fastidiada de este pan tan ligero, tan liviano. Nada sino maná ven nuestros ojos. Dios les había dado codornices en alguna ocasión, tampoco eso les pareció suficiente. Tenían ganados consigo, sacaron ganados de Egipto. Obviamente no tenían ganas de deshacerse de ningún animal. Entonces, ¿qué esperaban? Tenían la carne de sus ganados que pudieron haber obtenido. Tenían el pan del cielo que podía tomar la forma que ellos querían. Ahí menciona las varias maneras en que podían prepararlo. Tenían agua de la roca. Tenían las oportunidades del desierto. La oportunidad de encontrar a solas la voz quieta y apacible de Dios hablándole al corazón. Pero ¿cuánta gente en realidad está interesada en esa voz apacible y delicada? ¿Cuánta gente quiere en realidad paz auténtica? ¿Cuánta gente de veras quiere una transformación profunda? ¿Cuánta gente de veras tiene hambre de Dios? Y si uno va a analizar su corazón con realidad, si uno va a ser verdadero, uno tal vez se dé cuenta de que no es tanta la realidad del bien que pensamos querer, y sí es grande la realidad del mal que preferimos conservar. ¿Por qué una persona debe aferrarse a la memoria de recuerdos que no necesariamente son limpios, o buenos, o amables? En una forma decimos, por una parte decimos, quiero librarme, quiero dejar de, pero por otra parte con la memoria nos aferramos a una cosa determinada que no necesariamente nos hace bien. Nos acordamos de. ¿Y qué recordaban? Las ollas de carne, los ajos, los puerros, las cebollas. Con la mentira aquella de que la comían de balde, pues eran esclavos. Olvidamos muchas veces el mal que recibimos en algún lugar o en alguna situación determinada. Con el tiempo se borran algunas cosas que hicieron daño. Solo recordamos aquellas que queremos. Puede ser bueno, también puede ser malo. ¿Por qué no levantar los ojos y dejar el pasado en donde el pasado debe quedar? Ayer. ¿Quién puede revivirlo? ¿Quién puede retraerlo sin hacerse mal? A menos que se trate de un pasado brillante. ¿Por qué no fijar la mente en aquello que tenemos ahí? El pan que Dios nos da en realidad todos los días. ¿Qué tipo de pan? La vida misma. La paciencia que nos tiene. Las oportunidades de mejoramiento interno. Incluso cuando estas oportunidades vienen vestidas con dolor o con pérdida, o con enojo o con disgusto. Pero no son más que oportunidades de vernos a nosotros mismos, aquello de lo cual somos capaces, y librarnos de eso. Rebeliones de las que no nos sentíamos conscientes, que salen finalmente cuando la presión es suficientemente grande. Y todas estas cosas que recordamos y que nos hacen vivir negativamente. El pueblo lloraba por sus hijos, lloraba por su familia, pero aquellos niños no sabían otra cosa. Ellos no recordaban la carne, los puerros y las cebollas. Ellos habían crecido alimentados por el maná, el pan del cielo. Ellos habían crecido bebiendo el agua de la roca. Ellos habían crecido con la pureza del aire del desierto. Ellos habían crecido aprendiendo a enfrentar las tormentas. Ellos habían crecido sabiendo que Dios los guardaba aún de las serpientes que pululaban en la arena y que no los tocaban mientras que caminaban con Dios. Ellos habían crecido teniendo todas esas ventajas, y sin embargo el pueblo hipócritamente lloraba y decía que era por sus hijos. No es cierto. Hay padres que a la fecha hacen exactamente lo mismo. Empujan a sus hijos o permiten que sus hijos vayan por caminos que ellos, los padres, conocen equivocados, y los dejan porque en el fondo de su corazón ellos hubieran querido tener la ocasión, la oportunidad de hacer lo mismo y de vivir así. Los hijos de hoy
aquellos que con tanta facilidad se entregan al sexo ilícito, a las drogas, a las torpezas de hoy, no son otra cosa que niños que han crecido con padres que no entienden la diferencia, aun cuando la saben en el corazón. No hace mucho, en algún lugar, había un niño de, no sé, 10 años tal vez. Era una fila. Y estos niños, tal vez 3 hermanitos, el mayor de ellos era este que menciono, jugando, montándose en otro de los más pequeños. Al principio no presté atención, hasta que me fijé mejor y entonces lo vi. No era un juego sano, limpio. Se volvió peor cuando en pleno público alargó la mano equivocadamente. Yo puse mi mano sobre su hombro y le dije algo. Lo grave del asunto es que los padres estaban ahí. Ellos no hicieron nada por corregir. Y luego que porque los hijos se tuercen. ¿Lloran por sus hijos? De veras. O lloran por sí mismos, porque internamente lo que quisieran es tener la oportunidad de un mayor mal. Y lloran el hecho de que la conciencia que les fue formada les dicta una cosa diferente que ellos tratan de seguir a medias, pero que abren plenamente la puerta para que los hijos se hundan por los caminos equivocados, las torceduras de ambiciones negativas, de sexo equivocado. Y también, ¿por qué no decirlo?, de apetitos que no les hacen bien. No me refiero a los apetitos de la comida física, los apetitos de lecturas, los apetitos de llamadas aquí o allá, los apetitos de ver incansablemente lo que se ofrece por todas partes, en mensajes equivocados, negativos y sucios. Pero yo quisiera en esta ocasión, al hablar con profunda gratitud de mis propios padres, bellos, ejemplo, inspiración, expresar gratitud también por todos aquellos, las madres, puesto que pensamos en ellas estos días de manera especial, pero también los padres que están ahí para hacer la misma cosa que una buena madre trata de hacer, darles a los hijos el ejemplo, la enseñanza, y tener la firmeza de cogerlos de la mano, por decirlo así, y llevarlos por caminos que los ayuden a sublimarse, a levantarse del lodo, a tener el valor de decir no cuando no es preciso, de decir sí, no importa cuál sea la consecuencia, cuando se trata de defender aquellas cosas que son valores que no deben perderse. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Gracias, papá. Gracias, mamá.